Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les mostraré cómo dibujar un zorro con óleo pastel y lápices de colores. Estos son los materiales que voy a usar. Voy a comenzar cubriendo con este ocre oscuro. Lo haré siguiendo la dirección del pelaje que tiene el zorro en la imagen de referencia. Por el momento no es necesario preocuparnos por los detalles. Tampoco es necesario cubrir la superficie del papel por completo. Al mezclar con aceite para bebé en un pincel, la superficie del papel terminará por cubrirse completamente. Aquí intenté difuminar con un hisopo, pero realmente terminé quitando lo café que acababa de aplicar. Así que sería mejor difuminar con un pincel de aceite para bebé, como lo hice con la oreja. Para darle un tono más naranjoso voy a cubrir con el anaranjado y con un poquito de café rojizo. Con aceite para bebé en este pincel voy a difuminar siguiendo la dirección que tiene el pelaje, suavemente para no terminar quitando el pastel graso. Todos estos grumitos que van quedando van a desaparecer cuando comience a dar detalle al pelaje. Para esta parte voy a tomar pintura de la barra de color negro y pintando pelo largo con el pincel de lado le daré dirección al pelaje. Usando los lápices de colores comenzaré a darle más detalles al zorro, empezando por los ojos.
La nariz me quedó más como hacia el frente, más adelante la voy a corregir. Ahora con el color café voy a ir dibujando pelitos, siguiendo la misma dirección que marqué al aplicar el óleo pastel. No es necesario presionar fuerte, los voy dibujando muy suavecito. Todo el tiempo cubro en forma de pelitos o de rayitas. Hacerlo así ayuda a dar un mejor efecto de textura de pelaje, aunque no se vean bien definidos. Para afinar el pelaje voy a dibujar pelitos con el X-Acto, lo más finos posible. En esta parte de arriba voy a repetir el mismo proceso que apliqué acá abajo. Ahora voy con la oreja. Con un amarillo claro cubriré esta parte en forma horizontal. Con el crayón blanco sacaré pelitos de lo claro hacia lo negro. Cada que dibujo un pelo limpio el crayón.
Si lo mantuviera sucio se haría un manchón. Dibujaré rayitas sacando algunas más grandes como en forma de pelo, así lo haré hasta arriba. El color blanco no se marca muy bien que digamos sobre la base de color negro que tengo aquí. Aún así voy a dibujar pelitos de derecha a izquierda. Ahora voy a dibujar pelitos con el exacto en forma diagonal y algunos cuantos en diferentes direcciones. El pelo blanco que tiene alrededor de su cabeza lo voy a dibujar con el crayón blanco y limpiando constantemente el crayón para no manchar. Ahora con el lápiz blanco voy a dibujar pelo para integrar lo blanco del crayón con el pelaje naranja. No use lápiz de color blanco desde el principio porque no se marca muy bien sobre el óleo pastel. Con el café rojizo voy a sacar pelitos de lo naranja hacia lo blanco.
parte de su trompita. La voy a cubrir primero con el crayón blanco para después poder sacar pelitos blancos con mayor facilidad usando el X-Acto.
Listo amigos, esto fue todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Bye.